crítica a la obra, ni siquiera un anuncio de la obra. Y cuando el editor, Peñalillo, llevaba los avisos, lo rechazaban los avisos. Porque está la prensa, ni siquiera en aviso pago. Así que cuando habla de la prensa sabe de lo que está diciendo, la vivió, la sufrió, y fue parte de esa cultura montada por el aparato de formación cultural. Digo, esto está aquí, y de pronto uno lo escucha y lo ve a Ravelli, y ¿qué piensa? En la ley de medios. Bueno, eso queremos, que cuando piensen en Ravelli y piensen en la realidad, piensen que la realidad hay que llevarla adelante con ideas, con propuestas, con cosas claras, estudiando, trabajando, elaborando. Bueno, les contaba que don Arturo no sabía escribir. Entonces, dictaba. En una época le regalaron un geloso, la marca era geloso, eran unos grabadores de cinta abierta, los mayores hacían así con la cabeza, todo el mundo se acuerda de los gelosos. A ver si él podía cantar, dictarle al micrófono y puede andar a grabar. Pero no, era tan torpe que se enredaba la cinta, la volvía atrás cuando no debía, al final terminaba sacándola, se la enredaba, ni siquiera le sirvió para eso. Entonces empezaba a dictar generalmente con el tiempo necesario como para que el dactilógrafo pudiera escribir. Pero se iba embalando. A medida que se iba embalando, empezaba a hablar más ligero. Después se jalaba de la silla y empezaba, como cuando daba sus charlas, a caminar por el escritorio y a hablar cada vez más ligero. Después se entusiasmaba y terminaba dictando a toda habla que era imposible seguirlo. Yo me acuerdo que yo lo que hacía, escribía toda la primera parte, sacaba la hoja, ponía otra y seguía con lo que estaba diciendo en este momento. Y después cuando él se quedaba callado, porque después no se paraba, agarraba una hornita policial, se ponía en un policial y pasaba 20 minutos y ya no la novela. Y después seguimos, seguía, así dictaba. Es un método, ahora les termino de contar el método, porque es un método de producción que a los intelectuales que aquí ahí ya vemos, no nos puede resultar. Después que dictaba todo mal y yo había terminado de pasar todas las hojitas, él la agarraba y leía. ¿Qué carajo? Yo no dije esto. Y claro, descubría que era lo que él había dicho porque estaba arreglado como se podía la cosa. Una vez que me acuerdo que era tal el grado de su emoción cuando dictaba, que un día yo estaba en una máquina y él se para sobre el escritorio con las manos así. Estaba escribiendo una nota en el año 62 o por ahí. Fue cuando la libra esterlina dejó de ser moneda de cambio. Cuando, de alguna manera, las finanzas británicas se rindieron ante el dólar, que pasó a ser la moneda de cambio. Y la libra fue una moneda nacional, punto, dejó de ser la moneda de cambio universal. Entonces él escribió una nota, un técnico explicando qué significaba esto y cómo el imperio, cómo indicaba que el imperio se rendía frente al nuevo imperio que aparecía. Y cuando terminó se puso así sobre el escritorio y se quedó callado y de pronto terminar. Ave César, moritor de salud, que cayeron las lágrimas. ¿No? Porque claro, él había creado todo asunto de lo que es un imperio, pero el imperio no iba a César, como decían los gladiadores, ¿no? Que va a morir, te saluda. Bueno, hasta ese punto llegaba su emoción cuando hacía las cosas. Era capaz de escribir 3 artículos por día, pero 3 artículos diferentes. No es que escribía 3 artículos de la misma lata revolcada para el otro, no. Escribía 3 artículos distintos. Y generalmente respondían a demandas, a pedidos. Por eso su obra es prácticamente inabarcable. Porque si venía una comisión interna de un taller de Chivilcoy y le pedía una nota, se la daba. Porque si servía para hacer política, él daba la nota. Y no daba cualquier nota, daba una nota original de 3 o 4 páginas que elaboraba con los compañeros.
venían los compañeros, se sentaban, le hablaban un rato, que se decía, bueno, está bien, venga mañana a buscar la mañana. Y escribía algo ateniente a lo que había hablado con mis compañeros. Toda su obra está hecha así. Después que escribía lo que él pensaba que podía terminar siendo un libro o algo así, 4 o 5 páginas, hablaba en 4, bajaba al café de la esquina y se las leía a cualquiera que aparecía. El mozo, un vecino, o a Bernardo Ramos, o Hernández Arregui, o Pepe Rosa, al que aparecía, se las leía y dice, ¿qué te parece? El sacerdote opinaba, entonces volvía, corregía todo y al día siguiente volvía a editar lo mismo. Así construyó sus libros. Eso yo lo viví particularmente en el medio que era la sociedad argentina. Yo así, cuidadosamente, con cada uno. El libro empezó incluso en un viaje a Mar del Plata, que tenía que ir a dar una charla, donde él empezó a contar a su editora, Peña Lillo, cómo era de escribir un libro que es de esta clase, que está en el medio, que no es de rica y pobre, pero que piensa como rica y quiere ser lo que no puede ser. Y le contó a Peña Lillo qué es lo que pensaba escribir, y a partir de ahí empezó a escribir. Un método de trabajo. Contar lo que uno va a escribir a otro o a otros y elaborar el pensamiento colectivamente. Esto es lo que probablemente hacía que la producción de Jauretche fuera tan vasta, tan abierta y tan fácil de creer, de razonar, de elaborar la lectura. Porque claro, es una lectura aluvional, de alguna manera. Había ideas aluvionales allí, creo que salían del pueblo. Porque ellos vienen de una experiencia muy particular. Cuando estaban en Forja, la mayor parte de los documentos de Forja no tienen firma. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros tenemos derecho a firmar. Nosotros no creamos nada. Lo único que somos es un intérprete de lo que el pueblo dice. Así que no puede firmar. Y de alguna manera toda su vida fue un poco esto, ¿no? Siempre siguió consultando, hablando, elaborando sobre la base de la producción de sus amigos y compañeros y gente que él apreciaba. Y así, bueno, Jauretche, que parece medio saltimbanqui, que viene del conservadurismo, pasa por el anarquismo, por el socialismo, por el peronismo, por el radicalismo de vuelta, por la exigencia, por la JP, Jauretche arma a lo largo de su vida una sola conciencia que está en toda su producción incluida, y en esto es interesante mencionarlo, su primer trabajo. Su primer trabajo es, él lo dice ahí al principio, un poema que escribió que se llamaba Paso de los Libres, cuando estaba preso en Corrientes, después de la insurrección del Paso de los Libres, donde él salva medio milagrosamente la vida. En realidad fue una rebelión radical donde hubo como 300 muertos, porque además el ejército demandó la aeronáutica, y cuando los radicales derrotados trataban de cruzar el río, los aviones los ametrallaban. Cuando dicen que la aviación argentina tuvo su bautismo de las Malvinas, no, tuvo su bautismo matando a los radicales en Corrientes. Ese fue lo de la Argentina. Ahí escribe entonces El Paso de los Libres. Y fíjense que en la última frase, el último verso, él dice, les he dicho todo esto, pero creo que para nada. Porque a la gente asonsada no la vivan los consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonsa preñada. Es como una parábola larga, ¿no? Tenía 35 años, había nacido en 1901, así que cada año era su edad, 25 tenía 35 años. Estaba preso en Corrientes, y el libro sobre las sonceras argentinas lo escribe en 1968. O sea, él seguía pensando en lo de las sonceras, eran prácticamente un leitmotiv de casi toda su producción, de casi toda su vida. Por eso probablemente el libro ese sigue siendo un libro de los más leídos de Jauretche,
es estandarte de la editorial Corregidor. El libro que más vende, el editorial Corregidor, siendo una editorial importante, es el Manual de Sonceras Argentinas. Bueno, entonces hace este tránsito de su vida con toda clase de avatares, va preso a la vez, se cuenta que una vez estaban presos él en una celda y en la de al lado estaba Mansi, y viene el guardia y le dice: a ustedes los estamos esperando, dice, les toca después, esta tarde lo vamos a fusilar que fusilaban en la cárcel de la Cera, a Severino y Giovanni. Y ellos escucharon los tiros cuando fusilaban a Giovanni, estaban presos y le habían prometido que iba a pasar lo mismo que a Giovanni. Digo, no eran livianitos tampoco en aquella época para amenazar. Bueno, el eje entonces de este pensamiento de la soncera de Cabrete tiene muchas facetas de las que vamos a hablar ahora, pero la soncera de Rivadavia. Doctor, ¿cómo nace una soncera? Las sonceras sobre Rivadavia, por ejemplo, empiezan como el más grande hombre civil de la tierra de los argentinos, o el hombre que se adelantó a su tiempo, son en realidad frases que inventó Mitre en un discurso de homenaje de 1886. Ahora piensen, Mitre, al proponer Rivadavia como el hombre que se adelantó a su tiempo, estaba evitando decir que Rivadavia actuó de tiempo o no. Rivadavia no acertó a trasplantar ni una sola de sus fantasías, concebidas y ejecutadas a imitación de los países centrales. Pero así, según el disparate que dijo Mitre, en el desacuerdo de las cosas de Rivadavia con nuestra cultura y nuestro tiempo, la culpa la tiene el tiempo y no Rivadavia. La historia falsificada levantó monumentos donde debió haber patíbulos y mandó al patíbulo a los nacionales, que era lo que merecían los monumentos. Yo les cuento cómo nace o cómo él explica esta soncera. Porque aquí estamos otra vez en lo que decíamos antes, ¿no? Esta capacidad para dar vuelta a las cosas, ¿no? Si se adelantó a su tiempo, es que actuó de tiempo. Como antes decía, no me vengan con el divorcio, porque la gente no se puede casar. No me vengan con la altura ruso, porque yo leo Hernández, ¿no? Esta cosa tiene una vuelta. Tiene origen en una historia que cuenta en el mismo libro, una de ellas. Dice que cuando era chico, cuando paisanos que tenían una buena cosecha, era en el centro de ramos generales, lo endeudaba. Trataba de vender lo más caro que podía para que empezaran a vender endeudados. Cuando tuvieron la cosecha tenía que pagar, seguían endeudados siempre con el almacén de ramos que quería así. No había problema a Palsechi, le vendieron una heladera. La última moda en Europa, en América y en México, una heladera. Y ahí se fue, con su heladera, puso su heladera, mató a Tercero Challenge en la noche que vinieron antes de San Martín, que vinieron a morir de los chanchos, lo dice a cada chancho que llega a San Martín, alguna vez lo han escuchado, y hace morcilla, toma la guarda que era todo lo demás. Cuando invitan a los amigos a comer los morcillas de hecho, René Ladrín estaba todo podrido. Entonces se va a quejar. Y dice, oiga, mire, no me conservó la morcilla, se me pudrió toda la morcilla, ¿por qué le enchufó? ¿Cómo le enchufó si en mi rancho no hay electricidad? En mi pueblo, las maestras no le preguntan nunca a los chicos, ¿saben ustedes quién es el hombre que se adelantó tu tiempo? Porque son capaces que en vez de decir Rivadavia, digan Palsechi, señorita. Es decir, esta natural cosa de picardía y todas las en Cabrete era un modo de enseñar. Era buscar la manera más sencilla de comunicarse con el paisaje. Bueno, así llega don Arturo
después de cárcel y todo lo demás, en el año 36, él tenía 36 años, recibirse de abogado. Y él dice, recibí de abogado porque carita, no se quería casar, dice que hasta que no recibir no se quería casar, entonces me tuve que casar, me tuve que recibir para poderme casar con carita, de toda su vida. Y en esto también tiene otra característica, un hombre de una vida privada muy austera, cuando se murió todo su patrimonio en un departamento, diciendo que había sido presidente de un banco, que había hecho política toda su vida, que era abogado, el dinero interesante. No solamente era austero en esto, sino también era austero en sus costumbres, su modo de comer y todo eso lo que era, sino que además también era, en este sentido, en el sentido de la política, un hombre de relaciones sanas y enemigo, tomato, ¿no? O sea, tenía posiciones radicales, por decir, no radicales de UCR, sino en su vida, su conducta era siempre radical. Y sin embargo, tenía muy claro que en política no se podía hacer así, que esto pertenecía a su vida. No permitió nunca, una vez en el programa de televisión, una chica le preguntó, y dígame, doctor, ¿por qué nunca tuvo hijos? Se paró y le dijo, mocosa, ¿dónde salió? Que usted es estudiante no sabe lo que es la ética periodística. ¿Cómo me va a hacer una pregunta personal, una pregunta privada, de mi vida privada, porque públicamente? La pobrecita. Yo era intocable, en ese sentido intocable. Así como con el dinero, con todo un tipo. Una que iba a decir, estaba tratando de llegar a otro lugar y me perdí por contar la anécdota. Porque a mí me parece que la anécdota lo pinta también a Jauretche, porque Jauretche es un hombre de contar anécdotas. Y más aún, su método de trabajo tenía que ver mucho con esto de la anécdota. Porque así como ustedes vieron que él decía lo de Rivadavia, y parte de Rivadavia para hacer todo un razonamiento político, él siempre partía de lo particular a lo general. Él decía y decía a veces de sí mismo que su método era la casuística. Los estudiantes que hayan que sabrán que es la casuística, es decir, buscar el caso, el hecho, y del hecho sacar la ley. No pensar al revés de esto. Nunca de la ley explicar el hecho. Y él era su crítica a los marxistas. Tienen una ley, la lucha de clases. Y entonces quieren explicar todo desde la ley. Y es al revés. Primero quieren seguir en el conflicto. Y después me dicen qué motivó el conflicto y hacemos la ley a partir de la realidad. No tratamos de meter la realidad en el corsé de la teoría, sino que elaboramos la teoría desde la observación de la realidad. Y en esto era el gran maestro. Eso es lo que le permite escribir los 16 libros, son grandes observaciones sobre la conducta humana, política, por supuesto, todo lo largo. Yo pensaba que podíamos agregar otra cosa más. Sí, libertad de prensa. Hablar de sencillo, ¿no? Sí, me gusta más, sí. Hablar de sencillo. Que también tiene que ver con esto que estamos diciendo. Doctor, usted a veces usa palabras no demasiado académicas, chipayo, sonso, gringo, guarangui. Es un pillo de intelectual, decir es difícil lo que es fácil. Es una manera de controlar la exclusividad del conocimiento en manos de la ley privada.
escribió que a partir de... Marcó tiene una generación intelectual extraordinaria. Dice, tiene infinidad en su pensamiento y lo dice de un modo franco, abiertamente. Dice, aprendí de Mansi el verdadero valor de los caudillos en la historia de América. Pero dice, de Mansi. Dice, aprendimos con Carabini y Ortiz que la dependencia económica estaba íntimamente relacionada a la dependencia popular, que íntimamente se interactúan y se consolidan. Y a partir de ese día, en Calabrini, empezamos a pensar que nuestra tarea era una tarea de sembradores de ideas. Esta honestidad de Cabrera lo lleva también a cosas como, por decir, es muy corriente decir que sí, se llevó mal con Perón. Sí, claro, se llevó mal con Perón, se llevó mal con general, todos aquellos que creían que no estaban de acuerdo, fuera quien fuera. Si era Napoleón, se hubiera peleado con Napoleón. Era Perón y se peleó con Perón. Le dijo a Perón así claramente, general, mire, usted está haciendo cosas que nos llevan a donde usted no quiere. Usted no quiere hacer una revolución proletaria, ¿no? Sin embargo, lo único que hace es apoyarse en el movimiento obrero y todo lo demás, con lo que ofende a la clase media. Al ofender a la clase media divide al campo popular, porque el proletariado solo no va a la elección, necesita a la clase media. Y esto además usted lo enerva, porque yo le digo una cosa, y esta frase es terrible. Cuando Perón suena por todas partes, es que Perón suena. Algo sabía de política. Por eso después pudo decir, perdimos cuando confundimos el proyecto nacional con el proyecto político. Una cosa es el proyecto político y otra cosa es el proyecto nacional. Perdimos porque no vimos que los trabajadores del peronismo era columna del movimiento popular, pero no era el movimiento popular. Y seguimos que la ideología del peronismo teníamos que instalarla en todo el campo popular. Y expulsamos a los mejores, expulsamos a los buenos, expulsamos a todos aquellos con los que necesitamos articular para poder construir una política. Maestro, digo, lo traje a colación porque tiene que ver con el presente y con algunos acontecimientos que han ocurrido estos días, incluso el martes pasado. Ojo, no se trata de defender dentro del proyecto la fuerza propia, se trata de que la fuerza propia en toda cosa sea tractor del conjunto, que no podemos salir del conjunto. Es el conjunto que tenemos. Nosotros necesitamos conductores del movimiento nacional, no conductores de una agrupación particular en este momento. Si no, nos salimos el 17 más. Bueno, estas son parte de las enseñanzas de la Arturo. Ustedes tendrán que trabajar, que leer, que profundizar, porque es necesario sacarse de encima no solamente la influencia dominante de los medios de comunicación, de todo el sistema educativo, no solamente, sino también muchas veces en nuestras propias fuerzas. Se imponen de manifiesto estas visiones sectarias, dogmáticas, que nos van a aislar del conjunto. Con el equilibrio. Digo, primera parte. No, siguiente. Doctor, ¿me define las palabras bilingüe o analfabeto, por favor? Logrando su concepto. Es la cantidad sin calidad. Está en la bulla o en las normas industriales y desdeña a la sociedad rural, aunque a veces juega en alianza con ella. Es un productor, no una mina. Con ese tipo de gente se construyen los países capitales. Los imperios van baratos. El caso de Estados Unidos, por ejemplo. Y el bilingüe, en cambio, es una complejidad. Menos rico que un pequeño
Por algo sigue vendiendo libros. Por algo. Y por algo están acá. La palabra Jauretche que dice ese hombre. Espero que ahora lo lean, que eso es fundamental. Porque esto de Aníbal Giles es parte también de lo que Jauretche soñaba la política. Doctor, retomando un reportaje anterior, le pregunto, ¿qué más nos puede decir sobre el conflicto entre libertad de prensa y libertad de empresa? Miren, ese conflicto, en lugar de ser presentado como el choque entre los intereses de la sociedad y los intereses de los particulares, nos lo venden como una alternativa entre la dictadura y la libertad. Es una técnica negra y sutil. Venden mentira por verdad, disimulando lo que verdaderamente es un conflicto entre los intereses de toda la sociedad y los de las empresas privadas. Estamos perdidos entonces. ¿Qué hacemos? Solo pueden predominar en la medida en que seamos sonsos. Y esa es la tarea de los hombres de nuestra causa. Aníbal Giles, porque a todos, al que más y al que menos, nos han asonsado alguna vez. Pero somos millones de los argentinos que sabemos lo que queremos y a dónde vamos. Y de esa huella no han de apartarnos aunque vengan degollando. O mejor dicho, en este caso, mintiendo. No, entendía, esto se descubrió en el 74. Don Arturo tenía un respeto extraordinario por la gente joven. Escribió, y son frases importantes de varias de sus obras, frases como la revolución se hace con los jóvenes. Sin los jóvenes no hay cambio, porque nosotros, bien explicaban, decían, esta cosa de dar vuelta a las cosas así, ¿no? Dicen que los viejos somos la sabiduría, y que los jóvenes tienen mucho que aprender. Y sí, es cierto, pero la cosa es al revés. Ellos están aprendiendo del país real, del país de hoy. Nosotros los viejos, los que tendríamos que enseñar, que conocemos el país que queremos enterrar, no el país que queremos construir. Somos hijos, aunque no queramos, de nuestra época. Así que los jóvenes son los que tienen la posibilidad y la responsabilidad de sacarnos adelante para el futuro. Es un razonamiento vital en don Arturo, que dice durante toda su vida con un enorme respeto hacia a quienes preguntaban estas cosas, ¿no? Incluso en algunas historias viejas de él, desde cuando él dice, como él dice, empecé con los largos, empecé a entender la realidad, a mirar el país, a cambiar los anteojos para mirar la nación. Una de las cosas que él dice es, un día dice, estaba escuchándolo a Alfredo Palacio, y decía Alfredo Palacio, a ver, se pide inflamado, pinta disfrazado, que es un negro y bigote, hablando de la libertad, la gran palabra, la libertad. Y el río Donarro, que era la época de Irigoyen, ¿no? Y por supuesto la libertad era contra la dictadura de Irigoyen, de Hipólito Yrigoyen, esa era la libertad que estaba de Palacios en ese discurso. Y arriba de Donarro había un anarquista que a cada rato lo interrumpía, decía una cosa, decía otra cosa, y no lo dejó hablar. Entonces a mí se me ocurrió que los anarquistas, a esa altura ya él había salido pero había salido del conservador, diciendo un diario, agarró un diario, una antorcha, ¿no? Y dice, el anarquista que estaba atado con una cadena, un candado, seguramente cuando vea que yo lo voy a quemar, me van a dar la llave, cambiarla y se baja y se calla. Me acerqué, dice, cuando le fui a arrimar la llama, me pegaron y se me dejaste patada en el culo, no me olvido nunca más. Que no me olvidaré nunca más. Era el otro anarquista que tenía la llave, que me agarró y me dijo, vení, y me llevó un café y me enseñó lo que era lo contingente,
cómo no se podía anteponer la ideología, el ideal, la teoría, el proyecto sobre la realidad. Había que aceptar la realidad. Y me explicó, mira, nosotros somos anarquistas. Y Irigoyen hizo la Semana Trágica. Tuvimos no sé cuántos muertos. Irigoyen hizo la Patagonia. Tuvimos miles de muertos. Irigoyen abrió la puerta para que pudiéramos entrar en el Ministerio de Trabajo. Irigoyen nos admitió la jornada 8 horas. Irigoyen creó disposiciones legales que nos permiten construir sindicatos. Aceptó por primera vez que un sindicato pudiera tener una mutual. La mutual es el origen de las obras sociales que conocemos. Entonces, hay que pensar en esto. ¿Qué es lo trascendente de todo esto? ¿Es la matanza? No. Lo trascendente de todo esto es que los trabajadores, bajo el gobierno de Irigoyen, no podemos organizar. Bueno, esto es lo que es la cosa de contingencia de la política. De ninguna manera radicales anarquistas, pero sí, en ese momento, aceptaban lo dado, porque lo más importante que ellos aspiraban se estaba realizando durante ese gobierno, y no lo iban a atacar. Y en cambio, aquellos otros que hablaban de la libertad, el estilo de Palacio, merecían el repudio de los anarquistas, que les hablaban de la libertad nada más ni nada menos que los anarquistas. De la vida. Pero siempre es así. Se gana por lo nuevo. Menciona algo de esto en sus libros, don Arturo. En Los Profetas del Odio, he dicho que no hay frase más errada que aquella acuñada por Mirabeau. La revolución es como Saturno, que devoraba a sus hijos. No es cierto. La revolución no devora a sus hijos, devora a su padre. Porque los padres, por revolucionarios que sean, están conformados por un mundo de hábitos, gustos, ideas, de todo lo cual no es posible desprenderse como de un traje. La del 45 fue una revolución de jóvenes. Recuerdo que el día de la proclamación de la fórmula Perón-Quijano frente al obelisco, en medio de la muchedumbre, me encontré con un viejo amigo. Veía la multitud y me decía afligido, ¿será posible que estos negros triunfen? Le dije, no tengo ninguna duda, estate seguro de que van a triunfar. ¿No ves que son todos jóvenes? Porque si los jóvenes carecen de la madurez que les reclamamos, nosotros carecemos de la adecuación a la realidad que ellos nos reclaman. Somos hijos de nuestro tiempo, aunque no queramos ser, aunque queramos ser revolucionarios. Los precursores deben sentir el orgullo de perdurar como cimientos y acelerar el paso para seguir a los de adelante. Si no, quedan como testigos aislados de algo que quieren pero no puede ser. Se convierten en sepulcro blanqueado. En sus últimos años, don Arturo fue presidente de UDEVA. Nació nombró el gobierno de Perón primero y siguió con Isabel, hasta que se murió en el 74. Y un día me llama, me convoca. Yo hacía mucho que no lo veía, la militancia no me daba casi tiempo de verlo. Lo acompañado muchas veces, mucho tiempo, muchos años, por el interior, todas esas cosas. Y llama y me dice, che, Ernesto, vos estás en la pesada, ¿no es cierto? Vos eso, ¿no es cierto? No, no me imaginas, tío, por favor, yo no, de ninguna manera. No importa, yo quiero que vos vayas y le digas a ellos. Eso te voy a decir que no tiene nada que ver. Y podés a los jefes, que les digan lo que yo pienso. Muchachos, ustedes están cometiendo
un error muy fuerte. Se han metido con el ejército de la nación. Y si es esto, es el ejército que con Nietzsche eliminó el gaucho, el peor genocidio de la República. Es el ejército de la conquista del cielo. ¿Ustedes creen que 4 o 5 mil chiquitines sin verde van a poder enfrentar un ejército con esa historia, con ese pasado, con esa formación? Mira, un militar se forma para aprender a matar y a no morir. Cada muerte es una baja para ellos, incluso la muerte propia. A nosotros, incluso matar a un enemigo, nos ponemos a llorar, nos duele. No podemos reemplazar al ejército. Y cuando uno amenaza el sustento del ejército, está amenazando su rol social, que es el monopolio de la violencia. Si ustedes van a disputarle esto al ejército, se van a tener que aguantar lo que viene, decirle. Van a aguantar, digo, estas palabras que yo le digo a ustedes, no las diría si después uno que estaba presente, que era Pajarito García Luco, estaban presentes Pajarito García Luco, que era el gerente de UDEVA, y el controlador de UDEVA, que era Galazo, Roberto Galazo. Después esto lo repitió en una nota larga de una página, como que escribió Clarín Pajarito García Luco. Ustedes deciden, ¿qué van a hacer cuando el ejército salga y ocupe la calle y agarre a 1.500 de ustedes y los fusile? De un día para el otro, así, te lo fusile a todos. Que agarren un buque, pongan en el puerto y digan, aquí cargamos 10.000 presos. Si matan a otro militar, hundimos el buque. ¿Qué van a hacer ustedes el día que el ejército salga a la calle? ¿Ustedes creen que el ejército, esto que ustedes están peleando, esto de ahora, es apenas una pelea policial? Cuando el ejército salga a la calle, no sé si ustedes van a aguantar. Piénsenlo. Yo no estoy en contra de pelota. ¿Quién es agarrado a la metralleta en su momento? Pero aprendí también que hay que medir el tamaño del enemigo. Por favor, eso fue muy pocos días antes de que se muriera. Roberto Perdía viajó a Bahía Blanca a hablar con él para que le repita esto mismo en Bahía Blanca, en la Universidad del Sur, donde dio sus 2 últimas conferencias, el 21 y 22, no, perdón, se murió el 25 de mayo, el 21 y 22 de mayo, sí, y el 25 de mayo se murió. No pudimos seguir teniendo ese consejero como él se había ofrecido en ese momento con el tamaño de su genial. O sea que aquí también está lo contingente otra vez. Sí, los jóvenes, pero que los jóvenes no hagan barbaridad, no hagan cagadas, es decir, que sepan quién es el enemigo, que la tengan bien clarita. Bueno, y es parte de las enseñanzas que nos deja don Arturo, que nosotros a veces hemos sintetizado en una sola frase, que está en este video que vamos a ver ahora. Doctor, ¿cómo es eso de la alegría y la tristeza? Yo digo, es que nuestros enemigos pretenden desmoralizar a nuestro pueblo, porque los pueblos deprimidos no obedecen. El arte de nuestros enemigos es deprimir y entristecer. Desde la ciencia al deporte, desde la creación de la belleza a la moral patriótica, esto no dado por el optimismo o el pesimismo. Nos quieren
levantamos nosotros en esa última frase, que forma parte de nuestras consignas principales, de saber que nada grande se puede hacer con la riqueza, es este personaje que hoy conocimos por arriba. En las futuras clases estarían conociendo específicamente qué pensaba la economía, qué pensaba la sociología, qué pensaba la política, qué pensaba la... Todo lo van viendo en las próximas clases cuidadosamente. Ahora yo quedo a disposición de ustedes por si se les ocurre decir algo, plantear alguna disidencia o al contrario, bloquear baja leche, ya que escucharon el video en directo, y si quieren hacer alguna pregunta también. Y si no, nos vamos. Como siempre, uno se quería sentar acá adelante. Ahora nadie quiere hablar. Estoy seguro que más de uno tiene algo para decir, pero bueno. Sí, el video está a la venta. No, bueno. Muchas ofertas. Vamos a hacer negocio. Sí, hay que estar siguiendo hablando con Sí, con militares en los territorios se llevaron. Pero claro, Por ahí una pequeña disculpa por la desprolijidad, o sea, lo armamos de apuro. sí, improvisado, le salió bastante bien. Queda algo que no se continúa. Un aplauso para en realidad esto es parte del origen de esto es lo que nosotros llamamos jaboneche interactivo. Esta técnica permite manejar la figura de él o de cualquier otro que se nos antoje y poder dialogar mano a mano. Esto no deja de ser simplemente una reseña de esos interactivos. De la misma forma estaba hecho San Martín en el Museo Histórico Nacional. La gente, no sé si alguno lo vio, podía hablar con el general San Martín y preguntarle, ubicándonos en 1848. Y con don Arturo, bueno, se daban diálogos interesantes y alguna escena de violencia y popular. Normalmente en la feria del libro terminó con la galleta. El seminario termina regularmente. Todas las demás clases del seminario van a terminar con un taller. Es decir, no vamos a ir a casa después de haber escuchado a alguien que te contó su visión de Jauretche y su visión de la política argentina, sino que vamos a tener que elaborarla, vamos a tener que pensar. Yo tengo una pregunta. Sí. De lo último que vimos. ¿Puede ser? Sí. ¿Vos crees que la gente que votó a Macri votó con esperanza? Como la gente que vimos en el video. Ellos fueron capaces de sembrar una esperanza que nosotros no fuimos capaces de sembrar, por eso perdimos la esperanza. Nosotros nos cansamos de decir lo que habíamos hecho y no hicimos lo que quedaba por hacer. Claro, sobre eso además se refiere también como de los tiempos, los respeto con la voluntad popular. Claro. Evidentemente quienes votan, nadie vota para estar peor que la No, por eso decía ella. Porque de verdad Macri tuvo la libertad de esperanza de la gente. No, porque increíble. Él vivió lo suficiente como para dar esperanza a la gente. Fue muy hábil, inventó un producto, como decía el padre. Y como Pero no dice se el recuerda método, la ayuda a la gente. Esto estaría, sería como muchas veces por ahí estamos tocando otra cosa. claro. O sea, no solamente pensaron en el Macri, porque el Macri estaba siempre como una persona común, estaba en la certeza de que no puede entenderlo. La gente común no lo entiende. No. O no puede estar en su caso. No tiene la tendencia que es objetivo, que no necesita nada. También se agarran de eso, como que no le falta nada, no le falta plata, no hay. No va a robar. Claro, y no, va a robar más. Yo le sé que va a robar más porque ella más ambiciosa, pero bueno, no me quisiera. Tengo una pregunta. Sí. Escuché decir algo del Partido Aprista, una relación que tenía. Sí. No sé, eso quería saber, ¿cuál era la relación que mencionabas? En el año 1920 aproximadamente, cuando aparece el APRA, digamos que era el APRA, ¿no? El Partido Aprista, el APRA de Acción Popular Revolucionaria Americana. Sí. Es el primer partido político de América que plantea desde la política formal la unidad de América, con un líder
que recorrió América haciendo política y tratando de juntar partidos políticos aliados en toda América, y justamente en Argentina, allá de la Torre, Víctor Raúl allá de la Torre, y estuvo en Forja. Así que Jauretche tenía la relación directa con Víctor Raúl allá de la Torre, que en ese momento era presidente de Forja, y lo consideraba como biólogo, como pensador, como político americano, una de sus grandes banderas, una de sus grandes figuras. Siempre lo levantaba, decía que uno de sus maestros habían sido los apristas, los peruanos apristas. Sí, en esa cosa que decía antes de la generosidad que él tenía, decir que fue maestro mío, que también, no, esto decíamos, no era que se había publicado ideas que no eran de